Según una de las últimas estimaciones del Banco Central de la República Argentina, el país cuenta con más de 1 millón de cajas de seguridad. Ya no solo se instalan en bancos, sino también en edificios de oficinas e incluso en shoppings, donde se añaden servicios con horarios más amplios que en las sucursales bancarias. Hace casi 19 años, en 2006, aunque había la mitad de cajas que existen ahora, se trataba del refugio más confiable de dinero para preservar los ahorros. Sobre todo después de la crisis de 2001 y el llamado corralito, impuesto por el gobierno de Fernando de la Rúa, con el presunto fin de evitar un colapso financiero. A raíz de esa medida, miles de personas se habían quedado sin su dinero. En otros casos, por la devaluación, tuvieron que conformarse con pesos en lugar de los dólares que habían depositado originalmente. Muchos jubilados nunca recuperaron los ahorros de toda su vida y hubo enfermos que murieron sin poder pagar sus tratamientos. Sin embargo, el 13 de enero de 2006, un particular grupo de bandidos demostró que nada es totalmente confiable ni seguro. Ni siquiera una caja de seguridad. Lo que inició como un asalto común y corriente en la sucursal del Banco Río en la localidad bonaerense de Acassuso, en Argentina, terminó por convertirse en un caso emblemático. No hubo ni un disparo. Solo falsas negociaciones, una nota icónica y una fuga insólita convirtieron lo que podía ser un robo cualquiera en el famoso robo del siglo. La localidad de Acassuso se encuentra a unos 20 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires. Es uno de los barrios más pintorescos del partido de San Isidro, caracterizado por sus calles arboladas y su ambiente residencial. La mayoría de las casas cuentan con sistemas de alarma y cámaras de seguridad, y en cada esquina hay garitas de vigilancia con custodios privados. En la intersección de las calles Perú y Libertador se encuentra actualmente una sucursal del Banco Santander. Antes de 2019, operaba bajo el nombre de Santander Río y hasta abril de 2007 era conocido simplemente como Banco Río, tras un cambio de denominación en la red de sucursales de la entidad. El viernes 13 de enero de 2006, poco más de un año antes de ese cambio de firma, el día había comenzado como cualquier otro en esa esquina del barrio de San Isidro. La temperatura rondaba los 30 grados y los clientes de la sucursal bancaria, entre distintos trámites, ansiaban el comienzo del fin de semana. Sin embargo, ninguno imaginó que estaban por presenciar un suceso de película. En distintos lugares de Buenos Aires, 7 ladrones se habían levantado de sus camas a las 6 de la mañana. Salieron a la calle con bolsos y mochilas con la certeza absoluta de que a partir de ese momento nunca volverían a ser los mismos. A las 12:20 del mediodía, 4 de esos 7 delincuentes entraron al Banco Río por la puerta principal con total naturalidad. Nada llamó la atención de los clientes o de los empleados cuando pasaron por la puerta, al menos hasta que escucharon sus primeras palabras. Arriba las manos, quietitos, todos al piso. Esto es un asalto. En cuestión de minutos, las calles del partido de San Isidro se llenaron de patrulleros, policías y una creciente tensión. La confusión reinaba y pocos comprendían con certeza lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, la noticia no tardó en difundirse por todo el país. 4 ladrones habían tomado por asalto la sucursal del banco en Acassuso y mantenían a 23 personas como rehenes. Todo apuntaba a que se trataba de un robo express que había salido mal y terminó en una toma de rehenes. Los delincuentes parecían haber intentado sustraer el dinero de las cajas de atención al público, pero la situación rápidamente se les habría ido de las manos. Afuera la situación era caótica. Un operativo de gran magnitud se desplegó rápidamente alrededor del banco. Más de 300 policías, entre ellos grupos de élite, francotiradores y negociadores expertos, tomaron posiciones estratégicas. La prensa no tardó en llegar y en cuestión de minutos, la noticia estaba en todos los medios del país. Cámaras de televisión, periodistas y curiosos se agolpaban en las inmediaciones mientras la tensión aumentaba con cada minuto que pasaba. De todas maneras, tanto las fuerzas de seguridad como la prensa pensaban que la tensión duraría unas horas y todo acabaría una vez que lograran llegar a un acuerdo con los asaltantes.
Nadie fuera del banco sabía con exactitud quiénes estaban a cargo del asalto. Lo que se conocía hasta ese momento era que parecían ser hombres violentos y que ante un posible fracaso serían capaces de cualquier cosa. Gritaban, actuaban con furia y apuntaban con sus armas a las víctimas. Luego se sabría que todo era un acting, que las armas eran de juguete y que los asaltantes eran tan inofensivos como las pistolas de agua que llevaban encima. Mientras tanto, el negociador del Grupo Halcón, Miguel Sileo, mantenía comunicación constante con la policía, mientras de a poco los asaltantes iban liberando a algunos rehenes. En medio de la tensión, hicieron pedidos inesperados. Solicitaron comida y en un gesto insólito le cantaron el feliz cumpleaños a una de las mujeres que seguía dentro del banco. Entre sus exigencias pidieron 5 pizzas y gaseosas, lo que parecía indicar que la situación no se resolvería pronto. Pero entonces algo extraño sucedió. De un momento a otro, el ladrón que negociaba dejó de responder y se perdió de vista. Pasó 1 hora, luego pasaron 3 y después 4, pero nada sucedió. Finalmente la policía decidió ingresar al banco. De último momento volvemos a San Isidro. Anabela Mesina. Acaba de ingresar el Grupo Halcón, irrumpió de repente dentro de la sucursal del Banco Río de Acasuso. En ese momento, no solo descubrieron que las 146 cajas de seguridad de la bóveda habían sido vaciadas, sino también que a los ladrones se los había tragado la tierra. Tiempo antes de que los agentes ingresaran, los delincuentes ya estaban lejos del lugar, mirando en la televisión todo lo que decían los policías y periodistas del caso, mientras se repartían el millonario botín de $19 millones y unos 80 kilos de joyas. Mientras tanto, los investigadores encontraron detrás de un mueble de la bóveda un agujero que comunicaba al banco con los desagües pluviales del barrio, como si se tratara de un túnel inmenso. Por otro lado, colgada en las cajas de seguridad vaciadas, había un cartel con una frase que iba a inmortalizar el caso. En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Pero, ¿cómo planearon el robo? ¿Cómo lograron burlar todas las medidas de seguridad y escapar sin que nadie se diera cuenta hasta que ya fue demasiado tarde? ¿Quiénes eran los cerebros detrás de semejante asalto? Para responder estas preguntas, hay que conocer a los protagonistas. Y todo comienza con la mente maestra detrás del golpe, Fernando Araujo. Para hablar de Fernando Araujo, primero hay que mencionar algunos datos biográficos. Nació en San Isidro, en el seno de una familia acomodada. Era artista plástico y profesor de artes marciales, con especialización en karate y jiu-jitsu brasileño. Cuando comenzó a planear el robo tenía 36 años y atravesaba un momento muy particular en su vida. Pero lo que realmente lo diferenciaba era su perfil atípico. No tenía nada en común con los delincuentes tradicionales. No buscaba reconocimiento en el mundo del AMPA, no le interesaban la fama ni el dinero por sí solos. A diferencia de figuras emblemáticas del crimen en Argentina, como el Gordo Valor o la Garza Sosa, Araujo no era un pistolero ni un ladrón profesional. Se consideraba, ante todo, un hombre espiritual. En sus entrevistas con el periodista Rodolfo Palacios, autor del libro Sin armas ni rencores, Araujo reveló que solo 2 ideas en su vida le habían generado una sensación intensa en el cuerpo: la del origen del universo y la de robar un banco. La segunda se convirtió en una obsesión, y aunque llevó a cabo algunos robos menores, no eran suficientes. Además, Araujo era un amante de la marihuana y la adrenalina. Buscaba constantemente experiencias que lo desafiaran, desde deportes de riesgo y combate hasta paracaidismo. Y aunque con el tiempo la ambición por el dinero se hizo presente, ese no fue su impulso inicial. Para él, robar un banco no era solo un golpe millonario, sino una forma de desafiar al sistema y al poder. El corralito en Argentina y sus devastadoras consecuencias eran, en su visión, una prueba del abuso de las instituciones financieras. Con esa idea en mente, comenzó a investigar robos históricos, decidido a que el suyo no se pareciera a ninguno anterior.
pero con una regla inquebrantable: sin armas, sin odio y sin violencia. El primero en escuchar su plan fue su psicólogo. No hubo rodeos. Tras años de terapia, una sesión comenzó con una revelación contundente. «Germán, voy a robar un banco», le dijo a su psicólogo. La idea original era simple en la teoría: ingresar al banco a través de un boquete desde una casa cercana cuando estuviera cerrado. Pero había un problema. Con el banco vacío, lo primero que se interponía en su camino eran las enormes e impenetrables puertas blindadas de la bóveda. Y eso sin contar las alarmas de seguridad diseñadas para activarse ante cualquier intento de intrusión. Araujo estudió a fondo los protocolos de seguridad durante meses y descubrió algo crucial. Existían planes de acción para un asalto tipo boquetero, es decir, ingresando por un agujero desde un punto externo al banco. También había protocolos para un robo con toma de rehenes, pero no había ningún procedimiento establecido para enfrentar ambos escenarios al mismo tiempo. Nadie jamás lo había hecho. Es así que mientras investigaba, encontró otro detalle que sería clave. Un enorme desagüe pluvial pasaba justo por debajo del banco en cuestión. Si lograban excavar un túnel de aproximadamente 15 metros desde allí, podrían llegar a una habitación interna conectada con las bóvedas. Mientras uno de los suyos negociaba una rendición con la policía, otros abrirían las cajas para luego escapar por el túnel. Pero la entrada sería aún más audaz. En lugar de infiltrarse en el banco de noche cuando estuviera cerrado, lo harían a plena luz del día. Entrarían por la puerta principal como si fueran clientes comunes. El plan estaba en marcha. Ahora era momento de conseguir herramientas, maquinaria y sobre todo un equipo de personas dispuestas a acompañarlo en semejante aventura. El primero en sumarse fue Sebastián García Bolster, conocido como el Marciano o el Ingeniero. Su rol era clave: convertir en realidad las ideas de Araujo. Se conocían desde la escuela y ambos vivían en San Isidro. De su vida privada se sabe poco, salvo que tenía esposa, hijos y que incluso había trabajado en un banco donde llegó a ser empleado del mes. Otro nombre que Araujo tenía en mente era el del Doc Antonio de Bausa, un delincuente reconocido en el AMPA que siempre prefería moverse en las sombras. En los años 80 había participado en asaltos comando y durante su paso por la cárcel se recibió de doctor en sociología. Apenas Araujo le contó el plan en su atelier, el doc no dudó. Le fascinó la idea y hasta le reprochó no haberlo convocado antes. Rubén Alberto de la Torre, alias Beto, fue otro recluta. Araujo lo conocía por algunos robos menores que habían cometido juntos en el pasado, aunque luego perdieron el contacto. Beto tenía 50 años y un historial de asaltos violentos a bancos y camiones blindados. Le gustaba usar pelucas para cambiar de apariencia en los atracos y ahora estaba frente a la oportunidad de cerrar su carrera con un golpe perfecto. El equipo estaba casi completo, pero faltaba una pieza clave: Luis Mario Vitete Sellanes. Apodado Marito, fue recomendado por De Bausa. Araujo lo vio como el candidato ideal. Tenía dinero, códigos y sobre todo tiempo para dedicarle al golpe. No tenía esposa, no consumía cocaína y lo más importante, compartía con él la filosofía de no usar armas ni violencia. Hasta ese momento, Vitete Sellanes era un escruchante, término usado para los ladrones que entran a robar en casas vacías sin utilizar armas. Se ganó el apodo de El Hombre Araña porque trepaba balcones con una agilidad sorprendente. Se adjudicaba haber robado joyas, incluso a Mirta Legrand, la legendaria conductora argentina de televisión. Fui ladrón por convicción, por oficio, por profesión, por oficio. Y sí, porque chorro es cualquiera, se pone un arma en la cintura y sale a la calle. Puede robar un camión de caudales, puede robar un camión de electrodomésticos. Él tiene que llevar dinero a su casa. El ladrón es distinto. El ladrón primero busca el objetivo, después lo elabora, después lo idea y después lo ejecuta. Ese es el ladrón. Pero en este caso, su papel sería otro: convertirse en la voz de la banda. Durante el asalto asumiría el papel de negociar con la policía durante horas.
Para ello, durante la preparación del plan, había estudiado teatro y oratoria. Llegó a leer un libro sobre el protocolo de toma de rehenes y tomó nota de lo que más le interesaba. Memorizó todos los recaudos que debían tomar los negociadores para trabajar sobre eso. En ese momento, mientras delante de un espejo se ponía un bigote postizo, un traje, lentes y kipá, Vitete se estaba convirtiendo en quien luego sería el misterioso hombre del traje gris. Por su parte, Araujo también hizo cursos de reanimación cardiopulmonar, contemplando que algún rehén pudiera llegar a desmayarse. Las indicaciones del líder eran claras. Debían hacerles creer a los policías que el tiempo jugaba a su favor. Para eso, mostrarse nerviosos iba a ser muy importante. Debían aparentar que eran una banda improvisada, violenta y torpe, que no tenía control de la situación. Sin embargo, no serían más que un elenco interpretando una actuación. Para Araujo también había otro factor clave y que tras casi 20 años del crimen seguiría siendo recordado. Debían lograr que la gente se identificara con ellos. Todos aquellos que estaban cansados de no llegar a fin de mes y que no soportaban más lidiar con los bancos. Necesitaban el clamor popular, la empatía. Ni siquiera la elección del banco fue casual. Araujo eligió una sucursal en un barrio de clase alta por dos razones. Primero, porque los clientes tenían una buena posición económica y en caso de perder dinero, el banco se lo repondría sin causarles un gran perjuicio. Y segundo, porque el botín sería mucho mayor que en una sucursal común. El plan se perfeccionaba día a día. Para excavar el túnel, los miembros de la banda ingresaban al desagüe pluvial disfrazados de operarios de una empresa de servicios. Principalmente, Araujo y Vitete se encargaron de la excavación, abriendo un paso de unos 15 metros que conducía directamente al banco. Durante más de un año, el grupo trabajó en la obra clandestina, entrando al túnel con picos, amoladoras, barretas e incluso patas de rana para moverse en el agua. El escape también estaba calculado. La idea era huir en botes inflables a través del desagüe, pero para que eso funcionara, necesitaban que hubiera más agua. Fue entonces cuando el ingeniero Sebastián García Bolster construyó un dique improvisado para elevar el nivel de inundación y poder flotar. 2 días antes del asalto, un imprevisto casi arruina todo. Las alarmas antisísmicas del banco se activaron 3 veces debido a la vibración de la maquinaria utilizada en la excavación. Sin embargo, al no encontrar nada sospechoso, los encargados de seguridad asumieron que se trataba de una falla y desconectaron el sistema. Finalmente, tras meses de trabajo, llegó el momento clave. Mientras seguían cavando, golpearon con sus herramientas una superficie distinta, concreto sólido. Habían alcanzado una de las paredes de la habitación de limpieza del banco. Con paciencia, continuaron retirando escombros hasta dejar una pared de apenas 4 centímetros de espesor. Para la fase final se sumaron 2 últimos integrantes, Julián Sayo Echevarría, el paisa. Su rol era fundamental. Sería el conductor de la combi que transportaría el botín y a sus compañeros después del golpe, además de un hombre llamado Luis, del que no se filtró mayor información. Todo estaba listo. El 12 de enero de 2006, el marciano pasó a buscar a Araujo a las 7 de la mañana para ir a lo de Bausa. El cielo estaba parcialmente nublado y eso inquietaba al líder de la banda, ya que si llovía el robo tendría que suspenderse hasta nuevo aviso. De hecho, llegaron a caer unas gotas durante la mañana. Sin embargo, el cielo poco a poco comenzó a despejarse. A las 9 de la mañana, el ingeniero entró en el desagüe, observó el dique y controló los gomones con los que saldrían del túnel luego del robo. Además, debía esperar la orden para romper los centímetros de concreto que faltaban para unir el túnel con el banco. Por su parte, Marito, Luis, Beto y el paisa llegaron desde Capital Federal para encontrarse a las 12 del mediodía con Bausa y Araujo en un bar del barrio de Martínez. Se untaron pegamento en las palmas de las manos y los dedos para no dejar huellas dactilares o palmares, y mientras el paisa se fue a su puesto en el parque, donde esperaría al resto de la banda en una combi marca Volkswagen.
Los demás se dirigieron al Banco Río a bordo de 2 autos. Pasado el mediodía dejaron un auto estacionado en la puerta del banco para que la policía pensara que sería el que utilizarían para escapar. Otro auto ingresó por el garage. En ese segundo vehículo se encontraba una máquina que utilizarían para romper la caja fuerte. Beto de la Torre, disfrazado de médico, ingresó al banco al grito de «Arriba las manos». Rápidamente, ante Araujo, apareció un hombre de unos 60 años que no se daba cuenta de lo que sucedía. El líder de la banda le pidió que se quedara tranquilo y le prometió que no le pasaría nada, que no era contra él, sino contra el banco. Vitete ingresó con su famoso traje gris, el bigote y anteojos falsos y la kipá. Se colocó un pasamontañas y mientras dijo que había estado preso, advirtió que estaba en libertad hacía 15 días, pero no dudaría en matar a todos si fuera necesario. Todo parecía ser un robo exprés a las cajas del banco. Incluso Araujo simuló una huida con un rehén para que la policía reafirmara esa teoría. En paralelo se concentraron en mantener a los rehenes tranquilos. Los dejaban hablar por teléfono, tomar agua, fumar, ni siquiera estaban atados. Además, los distribuyeron en distintos pisos del banco para dificultar el ingreso de la policía, que no actuaría hasta estar segura de que podía garantizar la seguridad de todos. Esta estrategia contrastaba con lo ocurrido en la masacre de Ramallo en 1999, donde un intento fallido de rescate policial terminó en un violento tiroteo y la muerte de rehenes. Aquel episodio marcó un antes y un después en la manera en que las fuerzas de seguridad enfrentaban este tipo de situaciones, y el robo del siglo demostró que los delincuentes también habían aprendido de aquel trágico antecedente. Una vez que desactivaron las cámaras de seguridad que transmitían en vivo a la casa matriz del Banco Río, cerraron el estacionamiento y colocaron un vehículo para trabar aún más la apertura. En ese momento, Araujo ya se sentía dueño del banco. Mientras tanto, permitían que algunos rehenes fueran liberados e incluso les dejaban llamar a sus familiares para tranquilizarlos. El trato con los rehenes fue tan particular que se terminó dando una situación insólita en la historia de los asaltos bancarios, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. En un momento de la Torre se acercó a Araujo para comentarle que una mujer estaba cumpliendo años. El líder le preguntó si la conocía, a lo que el Beto respondió que no, pero que el celular de la mujer sonaba constantemente y que dijo que era por los saludos. De inmediato, Araujo ordenó que le cantaran el feliz cumpleaños. Y así fue. Mientras los asaltantes aplaudían, el resto de los rehenes observaban atónitos la escena. Luego encontraron una caja de champán detrás de un escritorio, un remanente de los regalos de Año Nuevo, y decidieron compartir un brindis. Para evitar dejar rastros de saliva, tomaron un sorbo sin tocar el pico de la botella y luego se la ofrecieron a Estela, la mujer agasajada. Por su parte, en el primer piso, Marito seguía conversando por teléfono con Miguel Sileo, el negociador del Grupo Halcón. Mientras tanto, el resto de los ladrones vaciaban las 146 cajas de seguridad dentro de la bóveda y terminaban de perforar la última sección de la pared. Arriba, el hombre del traje gris buscaba seguir ganando tiempo con Sileo, a quien le dijo que estaban dispuestos a entregarse, pero que antes querían comer. Así que les encargaron varias cajas de pizza. Una vez que se hicieron con el botín, movieron un pesado mueble con una soga para tapar el agujero en la pared. A las 15:40 salieron del banco. Limpiaron los escombros y el polvo y hasta esparcieron cabellos comprados en una peluquería para confundir a los investigadores. A las 19, la policía ingresó al banco y revisó oficina por oficina, encontrando el lugar completamente vacío. Los noticieros usaron titulares con frases como «Los ladrones se esfumaron». Solo hallaron la nota con la frase que se convertiría en el sello del golpe. Inicialmente la policía sospechó que los ladrones se habían mezclado entre los rehenes, pero en realidad habían descendido por el túnel y huido en 2 gomones, uno de ellos motorizado a través del desagüe pluvial.
Recorrieron 600 metros hasta una alcantarilla, subieron 300 metros más hasta otra salida y allí los esperaba un cómplice en una combi con un hueco en el piso. Para ganar aún más tiempo colocaron una falsa bomba conocida como cazabobos en la entrada del túnel. El artefacto, fabricado con una batería de teléfonos y luces LED, obligó a la policía a llamar a la unidad antiexplosivos para desactivarlo. Para ese entonces, la banda ya estaba a salvo repartiendo el dinero y viviendo el robo en las noticias mientras brindaban con cerveza. Brindaron, rieron y bailaron un tema de Joaquín Sabina. Debido a un pedido de la policía, los canales de televisión transmitían las imágenes con 20 minutos de retraso, lo que les permitió a los delincuentes observarse a sí mismos en plena acción. En total, llevaban 7 horas de ventaja sobre las autoridades. Los ladrones separaban los billetes por un lado y las joyas por el otro. Terminaron de contar el dinero a las 3 de la madrugada. Todos coincidieron en que había que deshacerse rápido de las joyas, ya que con ellas iba a ser más fácil seguirles el rastro. Entonces llegó el momento de separarse. Cada uno, con su parte del botín, juraron que nunca más volverían a verse. La banda conformada por Fernando Araujo había ejecutado el robo perfecto, pero como él mismo decía, hay cosas que uno no puede controlar, y una de ellas era el factor humano. El 18 de febrero de 2006, un mes y 6 días después del robo, desde la provincia de San Juan el líder vio una noticia por televisión presentada con un título que anticipaba lo peor. Cae ladrón del Banco Río. Habían detenido a Beto de la Torre en Avellaneda. Iba a bordo de una camioneta 4x4 junto con una mujer con la que pensaba irse al Paraguay. Los medios dijeron que la policía había secuestrado $938.700 y 8 kilos de joyas en varios allanamientos y que Beto había sido atrapado gracias a la declaración de un testigo de identidad reservada que lo había acusado para vengarse. Inmediatamente Araujo supo que se trataba de la esposa de Beto, Alicia Di Tulio, a quien habían conocido en una oportunidad cuando fueron a buscar al asaltante para una reunión. Hubo 3 versiones que explicaron la traición de la mujer. Por un lado, ella dijo que nunca lo delató, sino que lo denunció por maltrato y eso llevó a que se revelara la verdad. Por su parte, Beto dijo que ella le había exigido más dinero del que le quiso dar. Sin embargo, popularmente fue otra la versión que terminó imponiéndose. La mujer habría delatado a su esposo porque él pensaba dejarla por una mujer más joven. La esposa además no era una mujer ajena a Lampa. La hermana de Di Tulio era Margarita Di Tulio, alias Pepita la Pistolera, quien se hizo famosa en la década de los 90 por haber sido una de las perejiles del caso Cabezas, acusada de liderar la banda de los Pepitos. Cuando supo que su hermana había delatado a la banda, Pepita dijo que se arrepentía de habérsela presentado al pobre Beto, aunque le había advertido que era una víbora venenosa que le iba a arruinar la vida. A partir de ahí, todo fue un efecto dominó. 5 días después, cayó Sebastián García Bolster, acusado de construir el túnel, el dique y llevar las herramientas utilizadas en el robo. Siempre negó su participación en el hecho y dijo que solo había dibujado el cobertor de una pileta. El 1 de marzo fue arrestado Luis Mario Vitete Sellanes al llegar a Aeroparque en un vuelo desde Uruguay. Tenía pedido de captura y se entregó voluntariamente asegurando haber estado en Uruguay el 13 de enero. El 11 de marzo, José Julián Sayo Echeverría, el chofer de la camioneta, fue detenido cuando viajaba hacia la cárcel de Florencio Varela. El último en caer fue Fernando Araujo, capturado el 10 de abril en una carpa en el paraje de Bauchaceta, San Juan. Cuando la Gendarmería Nacional Argentina lo encontró en ese lugar y le preguntó qué hacía allí, Araujo respondió: «No pierdan tiempo, yo soy Fernando Araujo». El juicio comenzó en febrero de 2010 y las penas oscilaron entre 9 y 21 años, pero ninguno cumplió la condena completa. Luis Mario Vitete Sellanes fue deportado a Uruguay en agosto de 2013, donde abrió una relojería y joyería y publicó su libro El ladrón del siglo, que ha tenido éxito y podría ser adaptado al cine.
Alberto de la Torre fue liberado en mayo de 2014 y escribió un libro sobre su vida delictiva, además de haber actuado en la serie Un gallo para Esculapio y estudiado periodismo. José Julián Sayo Echeverría se dedicó al derecho y consideró abrir un comercio temático sobre el robo. Sebastián García Bolster salió en 2014 y volvió a su taller mecánico. Fernando Araujo, tras solo 21 meses de prisión, confesó ser el líder de la banda en el libro Sin armas ni rencores. El destino del botín sigue siendo un misterio. Según el periodista Rodolfo Palacios, podría haberse invertido en propiedades, estar en manos de un testaferro o haber ingresado al sistema bancario. Los ladrones nunca rompieron el pacto de silencio sobre qué hicieron con el dinero y las joyas. El 16 de enero de 2020 se estrenó la película El robo del siglo, dirigida por Ariel Winograd, donde Diego Peretti interpretó a Araujo y Guillermo Francella a Vitete Sellanes. Fue un éxito de taquilla y los ladrones recibieron pagos por los derechos de su imagen. También fueron incluidos en el documental Los Ladrones, la verdadera historia del robo del siglo, estrenado en Netflix en 2022 y narrado por los mismísimos protagonistas del hecho. El robo del siglo es el asalto bancario más reconocido de la historia argentina. Cada vez que se menciona, es imposible no pensar en su milimétrica ejecución y en las figuras de los asaltantes, quienes dejaron decenas de situaciones que todavía resultan insólitas. Algunos los ven como delincuentes comunes, otros como antihéroes y muchos los consideran personajes dignos de una ficción de Hollywood. Más que un robo, fue un desafío que nadie había hecho antes, una jugada maestra que mezcló ingenio, simpatía y una pizca de rebeldía contra el sistema. Una aventura sin armas ni rencores.